Uno de los errores que a veces cometemos es pensar que porque nos sintamos mal, estamos mal. La neurociencia muestra claramente que el cerebro responde de una manera u otra al tipo de pensamientos, sentimientos y emociones que generamos. Ese pequeño clic que haces, donde dejas de ser una víctima de lo que te sucede y empiezas a ser un creador, una creadora de tu propia historia, es la diferencia que marca la diferencia. Si es que lo sabemos, aquí lo que estamos haciendo, Erika, tú y yo, es recordarlo. En el fondo lo sabemos. ¿Y si la verdadera medicina para el alma fuera la ilusión? Esa chispa que te hace levantar por la mañana, ese brillo en los ojos que no se compra en ningún lado. ¿La tienes encendido? Bienvenidos a En Defensa Propia. Hoy por fin me siento en vivo y en directo con alguien con quien siempre me ha hecho mucha ilusión conversar. Ya he estado 2 veces aquí en este podcast, pero no había tenido el gusto de abrazarlo en persona hasta ahora. Fíjense, hoy nos visita el doctor Mario Alonso Puig, médico cirujano que hoy es una de las voces más inspiradoras cuando se trata de hablar del potencial humano, del liderazgo y de cómo vivir con más conciencia. Un hombre que ha dedicado su vida a recordarnos de lo que estamos hechos, de posibilidades, de fortaleza y de conexión, incluso cuando nos sentimos rotos y perdidos. Miren, en esta conversación hablamos de eso que no se enseña en las escuelas ni se receta en las farmacias. Cómo mantener la ilusión por la vida, de cómo abrirte a ella incluso cuando se siente completamente cerrada, de por qué la humanidad en medio de tantos avances sigue sintiéndose vacía y de cómo ese diálogo interno, ese que no se calla la boca, puede ser el peor saboteador de todos o el más grande aliado si lo aprendemos a escuchar. Miren, esto es una conversación para volver a creer en el poder de lo invisible, lo sencillo y lo profundamente humano, porque no hay mayor medicina que tener un propósito y no hay mayor defensa en la vida que la esperanza. Antes de dejarte con esta maravillosa conversación, te quiero invitar a las funciones de Puras Cosas Maravillosas, esta obra de teatro que precisamente habla de ponerle el foco a esas cosas simples y sencillas para mantener la ilusión, para darnos cuenta que nuestra vida es realmente maravillosa, pero a veces no las podemos ver porque estamos ocupados resolviendo problemas. Así que te quiero contar cuáles son las próximas fechas para verte en una de estas funciones. En junio, el 28 estaré en Vancouver y el 29 en Calgary, en Canadá. El 19 de julio estaré en Guatemala y el 26 en Boston. Y en agosto es el turno de Charlotte, el 16. Y en octubre, mi gente, nos vemos en Chile. Yo no puedo con la emoción. Miren, del 2 al 5 de octubre estaré en Chile, en el Teatro Mori Recoleta. Ya se han vendido la mitad de los tickets, así que reserven su puesto porque los quiero ver a todos por allá y compartir con ustedes esta obra que realmente es transformadora. Nos vemos muy pronto, Chile. Los tickets los consiguen en ericadelavega.com. Bueno, ahora sí, los dejo con Mario Alonso Puig. En esta conversación que con la sabiduría y humildad que lo caracteriza, nos recuerda que no basta con sobrevivir, hay que aprender a vivir con ilusión, con propósito, con ganas. Porque mantener viva la chispa por la vida no es un lujo, es una necesidad. Y aprender a encenderla incluso en los días grises es algo que vale la pena practicar. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Paleolife, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte. Porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenido, Mario Alonso Puig, a En Defensa Propia. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de finalmente conversar en persona. O sea, esa gente que ya tú crees que las conoces y no las has visto. Sí, es verdad. Yo creo que cambia mucho eso. Sí, sí. Pero te voy a decir algo. Siempre es un placer hablar contigo. Siempre uno aprende. Siempre uno descubre cosas de uno mismo cuando uno conversa contigo. Sea por Zoom, sea por teléfono, sea por nota de voz. Pero bueno, bienvenido a Miami. Oye, Mario, has hecho una cantidad de conferencias, has viajado, no sé, pues no te llevo la agenda, pero te veo muy movido, no sé si más que nunca. Pero esa cantidad de viajes que tú estás haciendo, dando tu conferencia Haz lo Imposible, tendrá que ver
con el momento que está viviendo también el mundo, las personas? Bueno, es una gran pregunta. Fíjate, no sé por qué cuando lanzo una nueva conferencia o un nuevo libro, a veces creo que es oportuno y con frecuencia no es que yo esté esperando el momento para lanzarlo, es que de alguna manera sucede, ¿no? Coincide. Sí, de alguna manera coincide, ¿no? Entonces yo creo que en un momento donde todos vemos muchos cambios, muchísima incertidumbre, podemos caer en una sensación un poco de impotencia, desesperanza. Y yo sé como médico, como cirujano, el daño que esto hace en la salud física, mental, en las relaciones, en la percepción de bienestar, en todo, ¿no? Y es la experiencia que tengo que sin ser fácil hay un camino para recuperar la alegría, para recuperar la esperanza, para entender que bueno, que estamos pasando, el mundo pasa por una situación de muy agitada, es como si fuéramos un barco por el mar, ¿no? Pero que cuando tú tienes un propósito, tienes un sentido, ese viaje es completamente distinto a si crees que te vas a ahogar, a si crees que el barco se va a hundir, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante como médico, como comunicador, transmitir un mensaje de ilusión no anclado en la utopía, no Exacto. en el wishful thinking. Explica eso, Mario, que es como pensando en lo que va a pasar, en lo que puede pasar. Claro, ten en cuenta que por mi formación la neurociencia siempre ha tenido un peso enorme, ¿no? Entonces, la neurociencia muestra claramente que el cerebro responde de una manera u otra al tipo de pensamientos, sentimientos y emociones que generamos. Si yo estoy pensando, qué horror, qué difícil, yo no salgo adelante, y empiezo a sentirme impotente, caer en la desesperanza, mi cuerpo, por supuesto, refleja eso en forma de hormonas, liberación de cortisol, etcétera, etcétera, cambios a nivel genético a través de los procesos epigenéticos, que activan y desactivan genes, pero es que también a nivel cerebral, si yo caigo en la desesperanza, yo libero cortisol y aumento los niveles de glutamato. El glutamato es un neurotransmisor, un sistema de conexión entre las neuronas en el cerebro. La subida a determinados niveles del glutamato y la subida del cortisol combinados activan un gen en la neurona, en la célula nerviosa, que se llama el gen de la apoptosis. ¿Esto qué significa? El suicidio celular. Wow. La célula, la neurona se suicida. Se abren unos canales, entra masivamente calcio y la neurona es destruida. Es decir, hoy sabemos perfectamente que nuestro cerebro es tremendamente sensible a nuestros estados afectivos. Por el contrario, si yo sé que el mundo es desafiante, es verdad, no lo podemos negar. Claro, si eso yo es un sé, hecho. Eso es un hecho. Pero si yo creo que hay un camino, que con fe, con confianza, con persistencia y con paciencia lo voy a encontrar, no solo es que no se liberan esos niveles de cortisol, es que se liberan neurotrofinas descubiertas por la gran premio Nobel Rita Levi Montalcini, mujer que murió con 102 años. Entonces, ¿qué hacen estas neurotrofinas? Estas neurotrofinas activan células madre en el cerebro para que migren y se conviertan en neuronas. Activan la formación, lo que se llama las espinas dendríticas de Cajal, porque el profesor Cajal las descubrió. Activan genes, como el gen del BDNF, que es el que produce precisamente estas neurotrofinas. Activan la formación de nuevos circuitos. ¿Qué quiere decir? Que tú estás reinventando tu cerebro. Si estás reinventando tu cerebro, estás cambiando muchas cosas. La neuroplasticidad se ha demostrado especialmente poderosa en una región del cerebro que está en los lóbulos temporales, a la altura de las orejas. Se llaman los hipocampos, porque tienen forma de caballito mar. Los hipocampos, cuando aumentan de tamaño gracias a la neuroplasticidad, de nuevo conectado con la ilusión, la confianza, la perseverancia, los hipocampos tienen los siguientes efectos. Primero, son por sí mismos ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, reducen los problemas de ansiedad y depresión. Y en tercer lugar, son un freno para unos núcleos que están justo delante de los hipocampos, se llaman núcleos amigdalinos, son un freno para el miedo y para la ira. O sea, imagínate lo que es vivir con menos ansiedad, con menos desesperanza, con menos miedo y con menos ira. ¿Cómo no vamos a adaptarnos mejor a lo que haya? Claro, ¿cómo no vamos a aprender lo que haya que aprender para pensar así? Porque al final es como en defensa propia. Claro. O sea, hay que hacerlo en defensa propia. ¿Ves? No lo hemos buscado y ha sucedido. Aquí está. Pero una cosa, a ver, Mario, porque sí, es muy desafiante la realidad. Y te voy a decir algo. Tenemos las excusas para de verdad estar
pesimistas y tenemos las excusas para estar fuera de nuestro control y con una mirada, negativa, en desesperación, infelicidad. O sea, sí, señora, amiga mía, usted me está escuchando y es verdad, tienes todas las razones. Sin embargo, nosotros podemos recibir la realidad y los hechos de una manera distinta, de una manera diferente, porque el que trabaja en la bolsa y el que tiene un dinero ahorrado, te podrás imaginar que tiene la excusa perfecta para estar de cama, ¿no? En estos últimos tiempos. Pero, ¿cómo podemos agenciar eso que vivimos de una manera diferente? Así como lo estás invitando a hacer tú, con ilusión. En primer lugar, y como tú has explicado perfectamente, Erika, tenemos que ser sensibles al dolor de los demás. Es decir, no podemos decirle a una persona, oye, si lo estás pasando mal es cosa tuya. No. Tenemos que reconocer que hay circunstancias muy duras para muchas personas. Temas de salud, temas económicos, temas de inquietud, temas de futuro, temas de incertidumbre. Y eso hay que respetarlo. De las cosas que más nos duele es que venga alguien a soltarnos un sermón diciéndonos, oye, tendrías que estar contento. No, entonces primero conectar con eso, es decir, esa empatía, decir, es verdad, esa situación duele, esa situación es difícil, esa situación muchas veces nos hace sentirnos impotentes a todos. Ahora, reconocido eso, reconocido que ese es nuestro punto de partida, ¿queremos que siga también siendo nuestro punto de llegada? ¿Queremos dentro de unos meses, unos años sentirnos como ahora? ¿Queremos estar como ahora o queremos que algo nuevo suceda? Si queremos que siga como ahora, lo único que hay que hacer es dejar las cosas como están. Efectivamente, yo no puedo hacer nada, esta es la situación, es una situación real y yo no considero que pueda hacer nada para cambiarla. Ahora, si yo decido que mi punto de llegada no tiene por qué ser mi punto de partida, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a mejorar esta situación? Entonces tengo que tomar ciertas acciones. Acciones desde qué tres ángulos. Primer ángulo, la inteligencia. Tengo que tener claridad. Segundo ángulo, la creatividad. Tercer ángulo, el espíritu emprendedor. Si mis decisiones no tienen claridad, no son inteligentes, si mi creatividad no se pone en marcha y si yo no me pongo a emprender, a tomar acción, es raro que suceda. Bien. Para que eso suceda necesitamos que la parte anterior del cerebro, la corteza prefrontal, esté especialmente activa. La corteza prefrontal es enormemente sensible al mundo afectivo de una persona. Si una persona cae en la sensación de impotencia o desesperanza, el punto en el que estoy es el punto en el que estaré, esto nunca cambiaré para mí, se ha podido demostrar con técnicas de neuroimagen muy sofisticadas que se reduce el riego de la región prefrontal, es decir, las neuronas no pueden funcionar igual de bien. Si tú dices, es verdad, este es mi punto de partida, no es fácil, me cuesta llegar a fin de mes, no sé lo que va a pasar con mi futuro, es un mundo incierto, es verdad, lo reconozco, no lo niego, ahora, este no va a ser mi punto de llegada. Entonces, ese pequeño clic que haces, donde dejas de ser una víctima de lo que te sucede y empiezas a ser un creador, una creadora de tu propia historia, es la diferencia que marca la diferencia. Si es que lo sabemos, aquí lo que estamos haciendo, Erika, tú y yo, es recordarlo. En el fondo lo sabemos, porque sabemos que en las situaciones más difíciles de la historia ha habido personas que se han puesto en marcha y han actuado de esa forma. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Todos hemos... Ahora, lamentablemente, hemos visto la tragedia en nuestro queridísimo país, República Dominicana, lo que ha ocurrido y expresamos nuestro más profundo sentir. Nosotros hemos experimentado hace ya unos cuantos meses un diluvio como no se había conocido en Valencia. La Dana se llama, es el fenómeno meteorológico. Sí. Mira, no llegaba la ayuda, no llegaban la asistencia. Un montón de personas, muchas de ellas personas muy jóvenes, con instrumentos muy sencillos, que si yo que sé, una pala, un rastrillo, se pusieron en marcha a los pueblos de la Comunidad Valenciana para ayudar. ¿Pensamos que no ayudaron? Me decía una vez un periodista, me decía, bueno, pero claro, lo que pueden hacer con esos instrumentos es poco. Digo, no, fíjese, quizá a nivel exterior están haciendo poco, pero usted sabe el consuelo que ha supuesto para aquellas personas que se sintieron abandonadas, ver que hay
otros seres humanos que no son indiferentes a su dolor, que lo han dejado todo y con lo poco que tenían, un rastrillo y una pala, han ido para allá. Les han devuelto la sonrisa, les han devuelto la esperanza, les han devuelto la ilusión que podían haber hecho esos jóvenes. Decir, bueno, yo con lo que tengo no puedo hacer nada, si no tengo ningún Caterpillar, no tengo ninguna cosas estas enormes, ahí han ido. Entonces, de eso se trata. En gran medida se consiguió un alivio del extraordinario dolor que sufrió el pueblo valenciano, y también hubo fallecimientos en otras regiones de España, gracias a esos voluntarios, miles de ellos, que fueron, y a esas personas que en un momento determinado decidieron, este punto de partida es muy duro, pero no va a ser mi punto de llegada. Qué hermoso. Además, esa responsabilidad, Mario, que hoy en día hay muchos que tomamos conciencia sobre ello, que somos responsables de nuestra propia felicidad, de nuestra propia ilusión, y desde nuestra individualidad poder hacer cosas en nuestra pequeña vida para que ese cambio se vea afuera. Y eso lo que estás diciendo es un gran ejemplo. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esa persona que todavía no ve esa claridad? ¿Cuáles son tus palabras? O sea, ¿qué son los primeros pasos que deben tomar? 3 pasos que deben tomar para el retorno a sí mismo y conectar con su potencial. Bien. Lo primero es que no se tiene que sentir para nada avergonzada con esa situación. Okay. Las personas más fuertes, las personas más sólidas pasan por momentos muy difíciles. Yo recuerdo hace muchos años en un evento que participé en Los Ángeles para temas de profundizar en aspectos de la psicoterapia, etcétera, etcétera, que fue un psiquiatra de uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos, jefe de psiquiatría, catedrático de la universidad, y reconoció públicamente la depresión en la que estaba sumergido desde que había fallecido su esposa, ¿no? Entonces, es decir, primero tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad. Sí. No es razón para avergonzarse el sentirse perdido, el no ver la luz. Esto es lo primero. No te avergüences de esa situación. No te convierte en un ser inferior. Te hace una persona humana. Todos disimularemos como podamos, pero todos pasamos por momentos difíciles. Entonces, lo primero eso. En segundo lugar, no te aísles. No te aísles, porque el aislamiento es lo peor. 3, busca a alguien que tú tengas la sensación, la percepción de que tú, de alguna manera, no eres indiferente para esa persona, y dile, me gustaría hablar contigo. Y coméntale cómo te sientes. Coméntale lo que en ese momento necesitas. En cuarto lugar, salte un poquito de ti mismo, de ti misma, aunque sea difícil, y piensa, ¿cómo puedo yo ayudar a otras personas que están en mi misma situación? Cuando tú haces esas 4 pequeñas cosas aparentemente insignificantes, eso tiene un impacto enorme. Primero, porque al reconocer la vulnerabilidad puedes hablar de lo que te pasa. Cuando tú puedes hablarlo, ya estás bajando la envergadura del problema. El problema es cuando uno se aísla y la mente empieza a hacer de las suyas. Como decía Santa Teresa de Jesús, le llamaba a esta parte, la mente llamaba la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa. Y nos pone... Sí. Luego, por otra parte, cuando tú compartes con otra persona lo que tú estás sintiendo, te estás abriendo a que te den otra perspectiva, a que te ayuden. Y cuando tú te planteas qué puedo hacer por los demás, fíjate, a nivel biológico, tú liberas oxitocina. La oxitocina es una hormona mágica. ¿Por qué? Porque corta el eje del estrés crónico. Ese que nos tiene agobiados, desesperanzados, sintiéndonos impotentes. Claro, al cortarlo, ¿qué ocurre? Que empiezas a sentirte mejor. Y en el momento en que tú empiezas a elevarte, ya tienes otra visión. No tiene nada que ver que tú te veas en el sótano de una casa pensando que eso es toda la casa, a que poco a poco vayas subiendo un ascensor hasta que llegues a una azotea y digas, oye, hay más cosas de las que yo veía antes. Eso es maravilloso. Y el entorno también, Mario. Tú has hablado mucho del entorno, que hay que estar o juntarse con un entorno que te facilite ese cambio de mentalidad, ese cambio de hábito, o alguien que también lo está haciendo. Porque a veces pensamos que, bueno, esta es mi gente de toda la vida, y quizás tu gente de toda la vida no esté ayudándote a surgir una nueva mentalidad. Eso es un punto muy importante. El ser humano es un ser de encuentro. Es decir, las personas nos necesitamos unas a otras. Lo que pasa es que necesitamos
rodearnos de un tipo de personas y no de otras. Por ejemplo, yo en un momento de dificultad, en un momento de vulnerabilidad, no necesito rodearme de personas que me juzguen. Por ejemplo. Yo necesito rodearme de personas que me entiendan, que me comprendan y que me ayuden. Hace muchos años una serie de personas, en este caso dos, eran personas adictas al alcohol. Uno era un médico, Dr. Bob, y otro era una persona que trabajaba en la bolsa. No conseguían eliminar su adicción al alcohol, por más que lo habían intentado. Y crearon lo que es Alcohólicos Anónimos. Oh, wow. Uno de los pasos fundamentales en lo que yo conozco de la filosofía es rodearte de un entorno con el que tú puedas compartir los errores que has cometido como consecuencia de esa adicción al alcohol, el daño que has hecho, sintiéndote escuchado y sin sentirte juzgado. Es que pasa que eso produce una enorme liberación. Claro, si una persona que se siente vulnerable, que se siente pequeña, que tiene miedo, entra en un entorno y ese entorno dice, pues no tendrías que tener miedo, se ve que eres un poco cobarde, o no sé qué. Eso es lo último que necesitas. Es como si yo tengo una herida y alguien, en lugar de ayudarme a sanarla, lo que hace es expandirla. Entonces, precisamente, uno tiene que buscar esos entornos. Es distinto un entorno para tomarse un café que un entorno para poder salir de un pozo, poder transitar por un túnel. Sabes, Mario, que el nombre de tu conferencia, que es Haz lo Imposible, Sí. que quería preguntarte, ¿cuál es el principal obstáculo para hacer esto de lo imposible, del ser humano? El principal obstáculo es la imagen tan nefasta que tenemos de quiénes somos. Como tenemos una imagen tan nefasta de quiénes somos, tenemos que taparla con lo que tenemos. Yo tengo que tener un montón de cosas para olvidarme de que siento que no soy nada. Entonces, esta imagen tan nefasta es por un error, no sabemos de dónde viene, y es el error de que algo en nuestro interior está roto o manchado. ¿Cuántas personas me habrán dicho a lo largo de, oye, ¿no te da miedo entrar en estas dimensiones del ser humano? A ver lo que te encuentras. Y yo siempre les he dicho lo mismo, es muy básico. Mira, esto es como un día cualquiera. Tú puedes tener un montón de nubes oscuras, de nubes negras, pero el sol siempre está ahí. No me confundas la naturaleza, la esencia de un ser humano con las nubes. La esencia del ser humano es el sol. Claro que nos vamos a encontrar con las nubes. ¿Quién no tiene nubarrones? ¿Quién no tiene las sombras de las que hablaba también Carl Gustav Jung? Todas las tenemos en mayor o menor grado. ¿Quiénes no tienen sus pequeñas heridas o sus microtraumas o sus macrotraumas? Todo el mundo, si nos herimos muchas veces sin darnos cuentas. Pero cuando tú sabes que más allá de los nubarrones está el sol, nunca pierdes el aliento, siempre sigues caminando, porque sabes que antes o después las nubes pasarán, el sol no pasará. Entonces, esto es lo que yo he visto a lo largo de los años, que cuando conectamos con ese sol que somos, todo se transforma en nuestra vida. Para empezar, la salud, la situación económica, cómo vives las cosas, las relaciones. Las relaciones. Claro, porque si uno vive creyendo que lo que nos define son las nubes negras, es que no tenemos futuro. Claro, o sea, ya no sí. estamos aquí para vivir, sino para sobrevivir. Entonces, y se pierde el sentido. Entonces, esto es muy importante. El principal obstáculo es ese. El segundo obstáculo, desde mi punto de vista, es que, dada la dominancia del hemisferio izquierdo del cerebro sobre el derecho, somos personas tan analíticas que preferimos la prosa a la poesía. A ver, desmenuza eso, a ver. Nos hemos convertido en personas que lo que valoramos es la información y no la experiencia. Tener comunicación, fíjate cómo estamos comunicados, pero no la conexión. Nuestra cabeza no es que vaya deprisa, tiene un nivel de aceleración, por eso hay tal nivel de distracción. Hemos perdido el gusto
por la mirada contemplativa, por quedarte de repente sin hacer nada, viendo una puesta de sol, un amanecer, viendo un bosque, viendo el mar, o quedándote, yo qué sé, en esos momentos de ensimismamiento donde algo te atrapa. Claro, ¿eso a qué se debe? A el exceso de dominancia del hemisferio izquierdo y al empequeñecimiento de la actuación del hemisferio derecho. Por eso, el silencio, la contemplación, la experiencia con la naturaleza, el saber escuchar, el dejar de juzgar e intentar preguntar, escuchar y comprender, tiene un efecto terapéutico tan brutal. Entonces yo suelo decir que este es el milenio donde tenemos que volver a poner al hemisferio derecho del cerebro donde le corresponde, que no es por encima del izquierdo, sino al mismo nivel. Equipararlo. Y entonces se produce lo que se llama la consciencia unificada, con lo cual tú empiezas a tener una experiencia de la vida totalmente distinta. Completamente diferente. Sí, claro, lo que pasa es que hoy en día permitirse una pausa, permitirse esa contemplación es castigada por uno mismo. Como que no estoy haciendo nada, no estoy activo, no estoy, no sé, haciendo dinero, no estoy logrando cosas. Castigada por uno mismo y castigada por el sistema. También, claro. El sistema lo castiga. Sí. O sea, si una persona de repente está en una situación contemplativa, no, tendrías que estar trabajando, tendrías que estar haciendo. Vamos a ver, Erika, ¿cómo se puede entender lo siguiente? Un amigo mío austriaco encuentra en un baúl de su bisabuelo un periódico donde lee la siguiente noticia. Viena, año 1900, comienzo del siglo XX. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 42 años. No. Qué bárbaro. Así. Hoy en día se puede vivir perfectamente hasta los 80 años o más con buena salud. Pero vemos que las personas, habiéndose duplicado nuestro tiempo de vida, estemos más relajados, estamos más ocupados. Por eso hay gente que dice, no, yo no quiero vivir 200 años, ni de broma. Claro. Porque esto es como cuando te compras un coche. Te compras un coche pequeño y lo llenas. Te compras un coche más grande y también lo llenas. Totalmente. Que te voy a comprar un camión, lo voy a llenar también. Entonces, ¿qué pasa? Lo llenamos de cosas. Cuando muchas veces lo que hay que hacer es vaciarlo de cosas. Y es verdad que hay que ir un poco contracorriente. Pero es que, si nos damos cuenta, este sistema tiene cosas maravillosas, la tecnología, la ciencia, el poder mover. El progreso, maravilla. Si no va en contra de eso, pero no puede ser un progreso donde deje al ser humano de lado. Sí. Un ser humano que tiene un montón de tecnología y es profundamente infeliz. Nos hemos equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pararnos, resetear nuestra mente, como uno de mis libros, y decir, oye, no es incompatible. Es que es incompatible que una persona sea productiva en su empresa y a la vez sea feliz. Es que no tiene sentido que si es feliz va a ser más productiva. ¿Por qué tantas personas entienden que no importa si eres feliz, lo que importa es que produzcas? Sí. Es que no entendemos que cuando un médico habla con un paciente o un personal de enfermería habla con un paciente, ese momento de escucha, ese momento de silencio, ese momento de presencia, no tiene un impacto biológico, pero sí hay montones de artículos científicos que lo muestran. Entonces nos tenemos que parar un poco y decir, vamos demasiado deprisa. Sí. Y entonces en algún momento tendremos que pararnos. Claro, no nos vamos a parar cuando esto sea un gran hospital psiquiátrico. Tendremos que pararnos un poquito antes, porque ya va dando ciertos signos. No es normal el nivel de cuadros de ansiedad, de depresión y muchas cosas tremendas que pasan. Hago una pausa en esta conversación porque miren, si hay algo que yo he aprendido con los años es que sentirse bien no es una opción, sobre todo cuando quieres hacer 1000 cosas al día y no quieres llegar a tu cama en la noche arrastrándote. Por eso tengo mis aliados, que son los suplementos de los amigos de Paleolife, como mi colágeno P18, que es 100% puro colágeno, sin sabor y con 18 aminoácidos que te ayudan con la piel, con el pelo, con las uñas. Está el C-Max, que
que me da energía y me ayuda con la inflamación. El magnesio intracel para dormir rico y para la salud intestinal. Y también está el glutatión, que es como ese botoncito de reset que el cuerpo a veces necesita. Y este mes, del 13 de junio al 20, Paleo Life tiene 30% de descuento en toda la tienda por el Día del Padre. Así que entra ya a la página web, usa el código ERIKA y disfruta de este 30% de descuento que es una sola vez al año. Y empieza a cuidarte de adentro hacia afuera. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que aproveches esta promoción. ¿Sabes? Bueno, sin ir un poco más lejos, yo sé que estamos todos en una onda de aprender, de conocerse a sí mismo y de las herramientas que hay para uno ir, ¿no?, internamente a buscar tantas respuestas, ¿no? Pero la gente que va para tus conferencias, esta gira que te has hecho, la última, tanta gente que va, también quiere decir algo. O sea, estamos queriendo saber cómo conectamos con nosotros mismos, cómo calmamos la ansiedad, cómo mejoramos nuestra vida. Claro que sí, y para mí esta es la clave de todo lo que hago. Vamos a ver, por eso cuando hablamos de conferencias, en mi caso, la palabra conferencia no, de alguna manera la utilizamos porque es un término que todos lo entendemos, pero a mí no me interesa una conferencia donde una persona habla y el resto escucha. A mí lo que me interesa son experiencias transformadoras, donde todos participamos en un viaje de descubrimiento y transformación. Por eso, cuando van a los eventos, participan, experimentan nuevas sensaciones, nuevos sentimientos. Comentaba hoy en una entrevista que me han hecho que en Nueva York, en la conferencia o experiencia que di, en la firma de libros, se me acercó una joven con una sonrisa de oreja a oreja y me dijo: doctor, llevaba años con un cuadro de ansiedad que no me lo podía quitar. Ansiedad, angustia, una tensión. Hoy, por primera vez, he experimentado paz interior. Wow. ¿Yo le he dado esa paz? No, yo no se la he dado. La tiene, yo le he ayudado a despertarla. Entonces, por eso no son experiencias, no son una pura adquisición de conocimiento, que también tiene que haberlo. Es que algo en mi interior ha despertado, algo en mi interior se ha transformado. No es lo que yo he entendido y lo que yo ahora sé que quizá antes no sabía, es lo que yo he vivido que antes no había vivido, lo que yo empiezo a imaginar que antes me había parecido inimaginable, lo que yo empiezo a soñar que antes me parecía que era inaccesible, el entusiasmo que empiezo a sentir cuando antes yo me sentía pequeño, pequeña, impotente. Y eso es lo que yo busco, porque eso es lo que te transforma una vida. El conocimiento no necesariamente lleva a un cambio de comportamiento, las experiencias sí. Claro. Cuando tú tienes una experiencia de este tipo y dices: oye, yo me había acostumbrado a vivir llena de ansiedad, llena de angustia, pero me he dado cuenta de que esta experiencia de paz interior me gusta mucho más, es mucho más agradable, me cambia la percepción de las cosas, y si lo he vivido, quiere decir que está en mí. Claro, que soy capaz de ver las cosas distintas. Que soy capaz de ver las cosas de forma distinta. Es un punto de inflexión en tu vida. Ya que no te digan: no, es que tú eres así. No, yo estaba así y ahora estoy de otra manera. ¿Por qué? Porque cómo estaba no define quién soy. Claro, tus pensamientos no definen, no ni tus definen quién emociones. eres, claro que no. Mira, Mario, y yo sí te he visto que tú sí te tomas ese tiempo para ir a la naturaleza, tú haces tus caminatas, tú haces tus expediciones con la naturaleza, ¿verdad? Sí. Que es importante para ti, para poder seguir dando este mensaje de ilusión. ¿Qué has aprendido de la naturaleza? Que dice a veces tantas cosas que no vemos, pero lo dice todo. Mira, yo he tenido experiencias en la naturaleza verdaderamente sobrecogedoras. Te contaré, por ejemplo, dos. Una fue en los Himalayas y otra fue en las montañas rocosas de Colorado. En las montañas rocosas de Colorado estaba caminando, estaba en un periodo de silencio, estaba caminando y de repente vi cosas de mí que no conocía. Me fueron reveladas cosas que no conocía. Y en los Himalayas, en un país al que tengo un gran cariño y respeto, que es Bután, caminando... Bután, el país más feliz del mundo. Por lo menos el país que más ha trabajado el estudio del impacto de la felicidad en la sociedad. Entonces, cuando yo caminaba por los Himalayas, en un trekking que hicimos, de repente me sentí increíblemente conectado con la naturaleza. Otro ejemplo.
En Inglaterra hice una caminata con un científico que nos iba explicando la evolución de la Tierra según la distancia que caminábamos. O sea, por ejemplo, si caminábamos 200 metros, esto eran no sé cuántos cientos de años. Okay. Y era una persona maravillosa, hace poco falleció, un hombre maravilloso. Y cuando terminamos, yo volví a la universidad, después de esa caminata, que fueron unas 5 horas. Inglaterra es muy bonito, y además tuvimos muy buen tiempo, todo muy verde, muy bonito. Cuando llegamos, yo vi una musgo, el mosh, ¿no? Sí, sí. Vi musgo. ¿Cuántas veces habré visto musgo? Montones de veces. Oye, yo vi ese musgo. El musgo es de las primeras especies vegetales que han aparecido en la Tierra. Y yo sentí inmediatamente un respeto y una conexión por ese musgo que lo último que me apetecía era arrancarlo. Con lo cual no lo hice, por supuesto. Entonces, lo que te quiero decir es que la naturaleza tiene tanto que enseñarnos. Tanto. Esa paz, esa llegada de las estaciones, ese estar ahí, de ser pleno, de ser, simplemente ser y no hacer. Ser. Está ahí, la montaña está ahí. Ser. Pero nos hemos convertido en el Homo faber. Ajá, a ver. Del Homo sapiens al Homo faber. El hombre, el ser humano que solo hace. O sea, una cosa es hacer y otra cosa es ser. Totalmente. Y tan difícil a veces para unos y ese camino. Sí, es desafiante. Claro. Voy a quitar la palabra difícil, la verdad. ¿Cómo tú mantienes la ilusión, Mario, en tu vida? ¿Qué haces? Yo mantengo la ilusión primero porque mi forma de verlo, soy una persona creyente. Yo sí creo en un amor infinito que es pura conciencia, pura sabiduría, infinito poder, infinito amor y que está a mi lado. Entonces, yo en mis momentos de dificultad, digamos que pongo un poquito de lado toda la soberbia que pueda tener, agacho la cabeza y digo, ayúdame. Con lo cual, no me siento solo, no me siento desvalido y sé que si las cosas me pasan por un motivo. Eso es lo primero. En segundo lugar, porque para mí, la misión que me ha traído a este mundo es ayudar a otras personas a descubrir su luz. Y ese propósito es lo que hace que me levante, que busque la ilusión, que cuando esté cansado supere el cansancio, etc. Es decir, un sentido de propósito que me entusiasma. En tercer lugar, el feedback de las personas. Cuando las personas se acercan a ti con tanto cariño, con tanta gratitud, con tanto amor, tienes que ser muy de piedra para que eso no te ablande un poco, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, y luego, bueno, pues afortunadamente tengo una familia maravillosa, unos hijos a los que adoro, una mujer que ha sido mi compañera de vida tantos años y ojalá lo sea muchísimos más. Y entonces tengo una buena salud, quiero decir, no tengo motivo para queja. Y cuando alguna vez me quejo, eso lo que revela fundamentalmente son mis momentos de profunda estupidez. Pero que también tengo que comprenderlo como parte de mi fragilidad y mi vulnerabilidad, para que nunca me crea nada especial y siempre me reconozca como un estudiante permanente, porque aquí el problema es cuando uno se llega a creer que es un experto. Total. Porque entonces la arrogancia y la soberbia ya dominan por completo tu vida. No tienes nada de humildad, con lo cual dejas de aprender y cometes todo tipo de errores. Y eso es lo que mantiene la ilusión. Tú escribiste hace muchos años un libro que se llama Reinvéntate. Reinventarse, sí, tu segunda oportunidad. Que era lo único que existía en esa época cuando, o sea, nadie había hablado de eso. Y esto lo hemos hablado, tú y yo llevo 6 años hablando de reinvención en este podcast. Sin embargo, yo he visto que bueno, estos procesos de reinvención también son cambiantes. Empieza uno, termina otro, o sea, es como un continuando, o sea, no es una meta que uno llega. Entonces me llama la atención, quiero saber, desde ese primer libro de Reinventarse, ahora, tu mirada hacia la reinvención, tantos años que han pasado, la pandemia por el medio, todo lo que hemos vivido como humanidad y como lo que has vivido también tú. Individualmente. Reinventarse, tu segunda oportunidad, lo publiqué en el 2010. Pasa, por tanto, 15 años. Y lo publiqué porque veía el desasosiego de las personas después de la gran crisis del 2008. Tantas personas perdieron su trabajo, tantas personas estaban desorientadas y sentí la llamada
a escribir ese libro y a utilizar ese término, que no era un término que las personas utilizaran. Y curiosamente muchas personas encontraron ánimo, esperanza, ilusión solo con el título, Reinventarse, tu segunda oportunidad. Porque además era un permiso para poder cambiar. Claro que sí. Porque ¿Cómo no te das otra oportunidad? Exacto, pero ¿Cómo no te das otra pero oportunidad? para uno como que la vida estaba diseñada para uno seguir siendo lo que uno es. Uno estudia, uno trabaja en lo que uno es, pasas 20 años en la compañía, después te retiras, tienes unos hijos. O sea, ¿cómo ese permiso a cambiar la mentalidad y de vida, por ende? Totalmente. De hecho, en un programa de televisión que me invitaron por entonces para hablar del libro, invitaron también a personas que yo no conocía, y una de ellas era un arquitecto técnico. Claro, acuérdate, la crisis de la vivienda, los mejores arquitectos, los mejores arquitectos, ingenieros, sí, tal, se encontraban sin trabajo, ¿no? Por buenos que fueran, porque no había construcción. Sí. Y este era un arquitecto técnico que se había reinventado y era taxista. Y entonces decía, es verdad que me costó, pero ahora lo vivo con un sentido, lo vivo con una paz y una tranquilidad. Entonces, la vida nos va moviendo. Entonces, respecto a cómo lo veo, mira, yo lo que creo es que la reinvención es una vocación constante del ser humano, porque en la naturaleza lo único que es permanente es el cambio, todos lo sabemos, todo está cambiando, seamos más o menos conscientes de ello. Entonces, la disposición a reinventarse es un talento que tenemos que desarrollar. Claro que existen las preferencias. Yo, por supuesto, que prefiero esta taza, que es preciosa, a un vaso que a lo mejor es tosco y no es agradable al tacto. Pero no estoy apegado a esta taza. No, a mí no me pongas agua si no es en esta taza. Entonces, la reinvención no te dice que no prefieras ciertas cosas. Claro que este joven arquitecto técnico prefería seguir haciendo su profesión, pero no estaba apegado a su profesión. Pues si no ejerzo la profesión, ya no tengo nada que hacer. Cambió otra cosa, y curiosamente en lo que cambió, encontró un motivo de satisfacción. Por eso le llamaron al programa de televisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no descartemos ciertos cambios en nuestra vida porque mentalmente digamos, si no es lo que he hecho siempre, no voy a poder tener éxito aquí. Yo conozco montones de personas que han dejado las empresas en las que tenían. Se han sentido en la intemperie, en el vacío, y han creado unos proyectos y dicen, qué bien. Entonces, es esa disposición. Nadie nos da la seguridad de que las cosas nos van a ir bien, si es que lo único que tenemos seguro es que un día nos vamos de aquí. Entonces, pero sí aumentamos las posibilidades de que nos vayan bien, si tenemos esa disposición a esa reinvención, que puedo aprender nuevo, que puedo descubrir nuevo, cómo puedo hacer cosas nuevas, y cambiamos una mentalidad rígida por una mentalidad de crecimiento. Claro que no es fácil. Vamos a ver, uno de los errores que a veces cometemos es pensar que porque nos sintamos mal, estamos mal. Eso es importantísimo. Claro, Mario. porque yo puedo salir de mi zona de confort, de mi zona familiar, y me siento mal, pero estoy mejor porque estoy avanzando. Claro. Y yo puedo estar en mi zona familiar, mi zona de confort, es decir, me siento estupendamente, sí, pero el mundo me deja atrás. Hay un ejemplo en una película que a mí me impresionó, se llama The Artist. Es ganó un montón de Oscars, es una película francesa, es muda, donde el protagonista es un actor de cine mudo que es el rey del mambo, como decimos. O sea, todo el mundo quiere hacerse fotos, todo el mundo no sé qué, tal cual. Y entonces le hablan. Claro, en aquella época, en el cine mudo, había un pianista que iba tocando, iba poniendo una música más dramática en determinadas escenas, una música más romántica en otras, pero nadie hablaba. Y le empiezan a decir que está desarrollándose el sonido en el cine. Y él lo desprecia. ¿Este no es la película de Brad Pitt? No. Creo que fue una versión la que él es hizo. posible. La original es de Artist, que es un actor francés que ganó un Oscar. Creo que sí hicieron la versión. ¿Sabes? Sí, con Margot Robbins. Claro, y entonces él, como dice, por favor, yo soy el rey del mambo. Y llega un momento que le dice, no, es que el cine sonoro exige un tipo distinto de dramatización. Que tienes que aprenderte el guión. Tienes que aprender el guión, no solo hacer así, gestos y tal y cual. Y el tío pasa y de momento se ve con que se ha quedado en la calle. Entonces, claro, nadie puede considerar que el puesto donde está es un puesto que será el mismo
en el que necesitará estar en el futuro. Es decir, lo que nos ha traído a tener un cierto éxito hoy no necesariamente va a ser lo que nos lleve a tener éxito en el futuro. Mira, a mí antes de la pandemia, en el 2020, yo no había dado una sola conferencia online en mi vida. Ahora estamos muy habituados. Claro, pero en aquella época sí. Casi nadie daba conferencias online. Me habían invitado a algún seminario internacional online y dije, a mí no me va, lo mío es el presencial, etcétera. Claro, de repente, a mí se me cae toda la actividad. Claro. Pasa de 100 a 0. Pues claro, aeropuertos cerrados, Sí, y entonces recuerdo que me llegan en marzo del 2020 la primera petición, me llega por el ordenador, por internet, para hacer una conferencia online. Y recuerdo cómo me apoyó mi familia y dijo, papá, toca una vez más lo de tu libro, reinventarse tu segunda oportunidad. Y di mi primera conferencia que me fue súper complicado. Sí, porque ya que tú hablaste de reinventarse, tienes que ser el ejemplo. Claro, entonces claro, tenía la lamparita que me miraba y no había nadie, y eso no me había pasado nunca. Porque es distinto estar en un estudio de televisión, una entrevista o en un podcast como es, y otra cosa es una cosa ahí, y se supone que hay gente detrás, ¿no? Gracias a que empezamos a potenciar ese mundo, a intentar ayudar con las redes sociales, porque hay mucha gente que pedía ayuda por la situación tan dramática que había en el mundo, sin esperarlo, empezamos a hacer así, y mi casa lo convertimos en un estudio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Entonces, hoy en día, pues bueno, tengo la suerte, por ejemplo, de estar contigo a nivel presencial, pero tú y yo hemos estado también a nivel online y hemos estado tan a gusto. Sí. Claro, yo conozco personas que dijeron, no, esto no, lo mío es lo presencial, el resto no cuenta. Y el mundo les ha olvidado. Sí, totalmente. Les ha olvidado, pero no porque no sean extraordinariamente buenos, sino porque igual que The Artist, no estuvieron dispuestos a adaptarse. Y eso ahorita es una condición, es una habilidad, es un talento que tenemos que desarrollar. Claro, y por lo menos tienes que tener la disposición. Claro. Si tú tienes la disposición y las ganas, aunque sea pasito a pasito, poquito a poco, tú lo vas a ir aprendiendo. Pero si uno tiene esa mentalidad rígida, sí, al final no quiere decir que tu mentalidad no la mantengas, quiere decir que el mundo no la acepta. Entonces te quedas fuera. Sí, eso es rudísimo. Claro. Eso es rudísimo, y eso es un poco también el trabajo que hay que hacer uno internamente con la historia que uno se cuenta, el concepto que tienes de ti mismo, lo que hablabas hace poquito, que hablabas de que, bueno, no me merezco ser feliz, no soy suficiente, y esa historia tremendo que uno se cuenta, pues entonces define todo lo que pasa a tu alrededor. Sí. Mira, hace unos años desarrollé una meditación que se llama la meditación del corazón. La pueden bajar gratuitamente en marialonsopuig.com. Sí. Porque yo quería que las personas salieran de la conferencia queriéndose más. Y desarrollé esta meditación con la cual tú entras en un contacto más profundo con tu esencia, ¿no? Y entonces me dijeron las personas que estaban alrededor, porque yo la hago con los ojos cerrados, por lo tanto no veo, y me dijeron, oye, no te puedes imaginar la gente llorando lo que nos dice después de la conferencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidí ponerla para todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el misterio? El misterio es que te des cuenta de que sí mereces ser feliz. El misterio es darte cuenta de que a ti que a ti no te ha condenado ninguna fuerza celestial. Exacto. Que uno se ha condenado a sí mismo. A sí mismo. Que no hay ninguna fuerza celestial, o como quieran llamarle, que quieran verte sufrir. Solo quieren verte feliz. Es uno el que se impone el sufrimiento, a lo mejor porque un día, cuando era pequeñito, le dijeron, eres un desastre, no llegarás a nada en la vida. Y ya. Y te lo tragaste. Sí. No había maldad, había ignorancia, pero tú te lo tragaste. Así mismo. Y en ese momento, cuando tú empiezas a tener éxito, por los caminos más sorprendentes boicoteas tu propio éxito. Claro, pero como no ves que eres tú, lo atribuyes a lo exterior. Entonces, cuando una persona se quiere más, dice, tengo que darme una oportunidad para ser feliz. Te debo dar una oportunidad para tener éxito en la vida. ¿Qué es eso de tener a mi peor enemigo en mi interior? Si en mi interior tengo que tener a mi mejor amigo. Es así. O sea, yo tendría a mi lado una persona que cada vez que cometiera un error me dijera, eres un torpe, no sirves para nada, si es que siempre metes la pata. Tú, pero si no tienes ni siquiera inteligencia para hacer la cosa más básica. Yo tendría que estar muy mal para aceptar esa persona a mi lado. ¿Por qué acepto
hablarme de esa manera. Sí, el otro día escuché una frase que yo sé que a ti te encantan las frases que dices: no permitas que el enemigo esté en el medio de tus dos orejas. Efectivamente, perfectamente escrito. Y mira, el padre, estamos en un país al que yo quiero mucho, los Estados Unidos, por todo lo que he aprendido aquí. El padre de toda la psicología anglosajona fue un psicólogo catedrático de la Universidad de Harvard, murió en 1910, se llamaba William James. William James llegó a tener una profundidad en el conocimiento de estas realidades físicas, mentales y metafísicas espectaculares, y las plasmaba de vez en cuando en algunas frases. Y yo suelo comentar, no se puede decir más con menos palabras. Fíjate lo que dijo Erika. A ver. Eres tú, cuando te caes, con tu forma de hablarte, quien determina si te has caído en un bache o en una tumba. Wow. ¿Quién puede decir más ¡Qué con menos palabras? duro! Wow. Claro, o sea, yo ¿Sí? cometo un error, me hago daño y bueno, un bachecito. No, Sí. esta es mi tumba, este es mi final, no hay nada que hacer. Ya está. Ya está. Lo que crees, lo creas. Sí, no hay más nada que hacer. ¿Ya está? Ni que venga, ni que vayas a las conferencias que vayas. Nada, porque Exacto. tú te has cerrado. No es que no haya sol, es que tú has cerrado las persianas. Y te dices, no hay sol. Sí hay sol, pero tú has cerrado las persianas. Sí. No le eches la culpa al sol. Toma responsabilidad de cómo están tus persianas. Si están bajas o están altas. Pero no le eches la culpa a la ausencia de sol. Mario, de todos los libros que has escrito, aquella persona que nos esté oyendo, nos esté viendo, que necesite o esté buscando cambiar la mentalidad y conectar con la ilusión interna que la podemos construir cada uno de nosotros y que es una responsabilidad de todos, porque si no construimos la ilusión individualmente, va a ser muy difícil crearla colectivamente. Entonces es una responsabilidad nosotros crear nuestra propia esperanza. Claro que sí. A diario. Sí. Exacto. Entonces, de toda tu literatura, ¿cuál es el libro por donde pueden empezar? ¿Tú me permites que diga brevemente de cada libro lo que pueden extraer? Lo digo para no alargarme mucho. Sí, claro. De mi primer libro, Madera de Líder, lo que pueden extraer es un concepto del liderazgo como persona capaz de inspirar a los demás, desde la escucha, desde la ilusión, desde la empatía, desde la comprensión, y no desde la voluntad dominio. De reinventarse tu segunda oportunidad, cualquier persona que quiera dar un giro personal o profesional a su vida, ese es su libro. Ahora yo es un libro que lo escribí para aquellas personas que sienten que les falta ese empujón de decir, es mi momento, atrévete. La respuesta es un libro que escribí para gente joven que anda un poco perdida y que quieren encontrar respuesta a sus preguntas. Okay. El Cociente Agallas es un libro que lo expliqué para compartir la esencia de la valentía. Cómo verdaderamente la valentía nos abre caminos, cómo neurológicamente la valentía la podemos entender y aplicar. Te puedo pedir que me des el concepto de valentía. Porque a veces uno cree que yo pongo mi pecho y yo defiendo. La valentía es el resultado del amor. Por ejemplo, yo quiero que pienses en la persona que más quieres del mundo. No tienes que decirlo, que lo pienses. ¿Serías capaz de convertirte en una heroína por esa persona? Claro. Claro, no has dudado ni un instante. Sí. Es decir, no habría obstáculo suficientemente fuerte para pararte si la persona a la que tanto amas estuviera en riesgo. Surgió la valentía. ¿De dónde ha surgido? Del amor. Tú amas un proyecto, yo he estado con muchos emprendedores, amas un proyecto y tienes valentía para atreverte a hacer cosas que de otra manera no te atreverías. Es decir, valentía es aquella fuerza que te ayuda a superar el miedo porque se interpone entre lo que amas y donde estás. Entonces hay que amarse a uno mismo. Claro, para darse la oportunidad de ser valiente en la vida y ir creciendo. Sí. Entonces ese es el Cociente Agallas. Luego escribí un libro sobre meditación, se llama Tómate un respiro, para aquellas personas que sienten que les falta paz interior, serenidad, sienten ahogadas, que sienten superadas, que están estresadas, ¿no? Hicieron una reedición, ¿no? Bueno, van por veintitantas o algo así. Okay. Ese es Tómate un respiro. Luego he escrito
también 365 ideas para una vida plena, es decir, que cada día puedas leer algo que a ti te anime. El último de mis libros es, luego escribí un libro, mi única novela de ficción, que es El guardián de la verdad de la tercera puerta del tiempo. Es un viaje, es una novela donde hay 2 historias paralelas, separadas por siglos de distancia, donde vemos cómo problemas imposibles se pueden convertir en elementos posibles de la manera más sorprendente. El último de mis libros es el Camino al Despertar. Ese es para aquellas personas que sientan la necesidad de vivir con verdadero propósito. Y entre medias escribí un libro que se llama Resetea tu mente, donde hablo de las 2 mentes enfrentadas, sobre todo para aquellas personas que han tenido conflictos internos, que han tenido traumas o heridas que no conocen y que no entienden sus comportamientos. Hay muchas personas que me han dicho, al leer Resetea tu mente, he entendido mi comportamiento. Claro, cuando tú lo entiendes ya no lo juzgas. Claro, y cuando tú lo entiendes es que lo puedes cambiar. Exacto. Y romper el ciclo. Claro, mientras tú lo juzgues, lo has puesto una etiqueta y no puedes cambiar. Cuando tú lo entiendes, por eso yo elijo la pareja que menos me conviene. Por eso yo reacciono así. Wow, cuando te das cuenta de eso. Cuando te das cuenta de eso, milagro, eso, en ese momento tu vida da un giro. Totalmente. Aunque quieras volver para atrás, es imposible. ¿Y cuál es el próximo libro? Esa es una muy buena pregunta. Sobre todo me lo pregunta mucho mi editorial, ¿no? Créeme que no se comunicaron conmigo para... No, ya lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí me gustaría mucho hablar de un montón de temas que me interesan una barbaridad, tanto como persona en el campo de la ciencia, como persona que le importa el mundo de la espiritualidad, el mundo de la trascendencia. Yo lo que estoy haciendo ahora es ver qué es lo que las personas más necesitan, qué es lo que las personas más están anhelando. Entonces, en lugar de decirles, he escrito este libro que creo que vale la pena que lo leáis, veo dónde estáis y me gustaría llegar ahí para acompañaros en el viaje. Entonces, realmente es que no lo sé. Tengo unas ideas, pero y de verdad que si lo tuviera más claro te lo diría. Sí, bueno, yo me imagino que en el contacto que tienes con la gente también vas escuchando cuál es la necesidad de todos. Y bueno, la necesidad de seguir conversando contigo siempre la vamos a tener. Bueno, y para mí un disfrute. Igual, Mario. Gracias por hacer tu tiempo y venir para acá, conversar en persona y que sea la primera de muchas en persona. Exacto. Ajá. Así sea. Mario Alonso Puig, En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Paleolife, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.